Estás escuchando el podcast de La Batidora. Estamos con Javier Olivares, creador, uno de los creadores de la serie Ministerio del Tiempo, en el Festival de Series Lab en Valencia. Javier, eres historiador y guionista. ¿En qué momento pasaste de contar la historia de España a través de los libros o de la enseñanza y decidiste hacerlo a través de una serie con unos agentes temporales, con una patrulla, con algo que en España todavía no habíamos visto? Son caminos paralelos que al final se han unido. Yo siempre quería hacer teatro, quería hacer televisión. Lo que pasa es que mis padres estudian algo, entonces estudié historia y me especialicé en historia del arte. Mi amor por la televisión y tal es previo, y mi formación teatral también. Entonces luego surgió el tema y se unió a través de Isabel I, se unió y de una serie aquí producida en Valencia que era El secreto de la porcelana, que es de mi hermana y mía también, que de repente se juntó la historia con ser guionistas y bueno, de ser historiador hacer una carrera te ayuda a documentar, a ordenar, y un guionista en realidad siempre es eso, un documentalista, un estudioso. Y bueno, se ha ido dando que han coincidido muchas cosas de historia y que soy como el guionista historiador, ¿no? Pero vamos, que también acabo de hacer una basada en un true crime de Carles Porta, o hice Malaca, o otras cosas. Trabajaste como guionista en Los Serrano, Los Hombres de Paco, y has creado series, como hemos dicho, como Isabel. Sin embargo, en España el género de la ciencia ficción siempre ha sido olvidado, a excepción de Águila Roja, tal vez, que siempre mencionamos. Fantasía. ¿Qué dificultades te encontraste con Televisión Española o cuando intentabas vender la serie, cuando comentabas simplemente que era ciencia ficción? No lo comentaba porque sabía que no lo iban a coger. Vaya. Entonces, estaba haciendo Víctor Ros y al jefe de ficción de Televisión Española le di el piloto del ministerio y me dijo, ¿de qué va? Tú léelo. Y entonces a los 15 días, que tenía otra reunión de Víctor Ros, me dijo, queremos hacer la serie, he hablado ya con la gente del comité, han leído el capítulo, están encantados. Yo, que están encantados, y le has dicho que era de viajes por el tiempo. Y me dice, no, yo le dije, léeslo y luego me lo decís. O sea, le dijo lo mismo, ¿no? Eso es una manera. Cuando la gente lo leyó, vio la idea de que, aun siendo de fantasía o de viajes por el tiempo, era una serie completamente costumbrista, española, entendible por todo el mundo, y eso fue lo que la vendió. Bueno, pues es una forma de vender el producto, ¿verdad? Sí, yo al final dije, si digo que es de viajes por el tiempo, me van a tirar por el balcón, ¿no? ¿Y por qué crees que hay esa manía a la ciencia ficción? Viajes en el tiempo, en cualquier otro país, hubiera sido algo que podía haber funcionado, ¿no? Sí, y la primera novela de viajes por el tiempo es española, es el Anacronópete, de hecho. Pero que te quiero decir que hay una especie de tópico de que la fantasía y la ciencia ficción en España no la ve la gente, es mentira, porque cuando echan una serie de ciencia ficción tiene una audiencia de cojones y tal. Pero bueno, es lo que hay. Si no estaría Sitges tampoco, ¿no? O sea, quiero decir... No, yo creo que es Star Trek o el Doctor Who, que quizás es una... O sea, pero bueno, son tópicos que gente que decide son los que más tópicos utilizan, ¿no? La gente que decide qué se hace, que no se hace, se creen que saben lo que funciona y lo que no funciona. Y nadie sabe lo que funciona. Es difícil saberlo, supongo. Si no, el éxito lo tendrían todos. Hombre, seríamos todos millonarios. Claro. Los primeros agentes, Rodolfo Sancho, Nacho Fresneda y Aura Garrido, están maravillosos en sus papeles. ¿Cómo fue el proceso de selección de los actores? ¿Habías pensado en alguno cuando estabais tu hermano y tú escribiendo el guión? Sí, en todos. Sí. Pablo y yo teníamos muy claro Clavijo, de Lope, y teníamos muy claro o Luis Varela o Jaime Blanc, y preferíamos a Jaime Blanc. Y el resto todos, menos uno, que no te voy a decir. Es interesante eso. Me dijo Televisión Española que fuera esa persona. Pero bueno, quitando esos, todos, o sea, los principales. Nacho es un actor que siempre que hago algo le quiero tener conmigo. Valenciano. Y Julián para mí era como familia, y además era un actor de mucho renombre, que nos venía muy bien y aceptó. Ahora decidimos entre Pablo y yo, todos. Hicimos casting para Angustias, hicimos casting
y bueno, fue inmediatamente, sí, nada más. Para Irene, ¿no? ¿Y para otros personajes? Cayetana no, Cayetana se ha cogido también, sí. Interesante. Uno de los personajes más queridos ha sido Velázquez, que haciendo como retratista. ¿Qué tal, pero tocaste? ¿Ah, sí? Sí. Pero aparte de eso, bueno, ha sido uno de los más queridos y apreciados por el público. Me parece muy divertido meter a personajes históricos como protagonistas de la trama. ¿Cómo surge esta idea? ¿Tú te esperabas que funcionara tan bien meter un personaje histórico dentro de la trama, pero como un personaje más? ¿Pensaste en algún personaje más que no ha salido? Lo que yo tenía muy claro es que ese personaje histórico no podía ser protagonista. Vale. Ahora, por ejemplo, si hiciera una temporada con esta matemática, sí la cogería porque le cambiaría el personaje, ¿no? Pero sí podía ser personajes secundarios o capitulares de cada capítulo. El tema de cada capítulo es un personaje histórico, ¿no? Pero lo que sí quería es que fuera... Tanto Julián es un ciudadano medio del siglo XXI, Nacho es un tercio de Flandes, y Amelia era un conjunto de varias mujeres catalanas que fueron a la universidad por primera vez. Igual que Lola Mendieta está basada en una espía real, que se llama Marina... Ay, no me acuerdo ahora. Marina Vela, no, Marina... Pero es una... ¿Siempre hay un personaje de verdad, o más o menos, o un estereotipo del personaje un estereotipo de verdad? Un homenaje a ese personaje. Impresionante, la verdad. ¿Te esperabas que la reacción del público fuera tan grande y se creara una legión de fans? ¿Te sorprendió cuando de repente apareció el concepto ministérico? El concepto ministérico surgió cuando vimos que había tantos y de repente y Pablo Lara Toledo y Agustín Alonso. Pablo Lara Toledo había trabajado en Televisión Española en temas transmedia y se vino conmigo, y Agustín Alonso había trabajado conmigo ya en Isabel y era de Televisión Española. Y entonces dijimos que había que llamarles de alguna manera y pedimos a los propios seguidores que eligieran un nombre. Y no me acuerdo el nombre, pero Alex Cantino dijo Ministerio y ya lo elegimos. ¿Y te sorprendió el fenómeno que se generó? Sí, claro. Es inaudito en España. Sí, además, a mí lo que me sorprendió es cómo teníamos un fenómeno tan grande social y de redes y de seguidores que no calaba en lo que era la audiencia del audímetro, ¿me entiendes? Es decir, pero si era en diferido, fue como una revolución que la serie hizo ella sola. Eligió su público, sus movimientos, y te dimos cuenta que éramos los primeros que estamos llegando a todas partes. Me ha sorprendido tanto tener eso como que mucha gente que tenía que haberse dado cuenta del valor de eso no se haya dado cuenta todavía. ¿Estaba en vuestros planes la transmedia de la serie? Sí. Y la transmedia que a lo mejor no teníais clara, porque de repente las búsquedas en internet, el Twitter explotando, es decir, que había la Biblioteca Nacional, o sea, había una transmedia que cruzaba todo. Pero era muchas veces natural, porque ellos venían a nosotros. La gran fuerza del transmedia del Ministerio es que no hicimos, como luego han hecho muchas series, un proyecto transmedia mientras se creaba la serie. De manera que parece que es una creación en paralelo. Mientras que nosotros ya llevamos un año que habíamos hecho ciertos jueguecitos, ciertos anuncios, por ejemplo, noticia Saber y Ganar, en la que el autor del Quijote no es Cervantes, Ucronías con personajes reales de la televisión. A partir de ahí ya, de repente, en 2 capítulos ya era un clamor. Entonces empezamos a generar cosas y a partir de ahí, de la segunda temporada, hicimos ya un diseño transmedia, pero con una gran ventaja. Sabíamos quiénes eran nuestros seguidores y se lo hicimos a la medida. Pero mientras eso ocurría, la gente dibujaba cómics, carteles, hacía narraciones, con lo cual, claro, estábamos desbordados, pero casi fue un movimiento transmedia natural. Increíble, ¿no? Muy sorprendente, supongo. En una ocasión leí que en una entrevista donde decías que te gustaría que el Ministerio te superara a ti, superara a la patrulla. Es decir, que esto puede ser como Doctor Who, que quizás es uno de los grandes ejemplos, ¿no? Que pudiera continuar la serie de forma casi indefinida, porque hay historias, y no hace falta ni que siquiera las escribas tú. Y puede darse. Lo que pasa es que también te digo una cosa, se podrá hacer una serie del Ministerio que pasen cosas, pero el Ministerio luego es más, o sea, no es autobiográfica porque no viajamos por el tiempo,
pero es muy Olivares, ¿eh? Claro, muy Olivares. Son los creadores. Pero a un nivel incluso muy de sacar cosas muy de adentro, ¿no? Entonces, pues no sí, es autobiográfico, pero hay un porcentaje importante. Sí, vamos a ver, sí, no. Antes has dicho que Pacino... Sí, hay mil referencias personales, pero lo que te quiero decir es que el tipo de guionista español que ahora mismo funciona no podría hacer este ministerio, porque está educado, ha crecido y está en una industria que hace series para mí estándar. Bien. O son directores de cine que cuentan su historia, con lo cual ellos no van a saber, no les interesa esto. Porque, el medio televisivo, o serie. El español. Y luego hay otros guionistas que están, y gracias a Dios hay mucho trabajo, hay mucha industria, se trabaja, pero no son creadores, son gente que le dicen lo que tienen que hacer. El Ministerio es una serie que sale de creación propia, como salió Isabel, aunque fuera un encargo, o como sale Malaca, o como sale muchas series. Hay un creador. Hay un autor. Claro. La autoría es importante. Y en este caso la autoría es muy fuerte porque sale el proyecto desde cero de la autoría, ¿no? Sí, lo has comentado. Que las series se puedan ver todas de golpe, como pasa en algunas plataformas, ¿crees que le resta, no voy a decir valor, pero que la gente pueda disfrutarla mucho más tiempo, que haya mucho más tráfico, más conversación, que se genere más pensamiento sobre ella? Hemos hablado de antes de adolescencia con Miquel Abastida. Los 4 capítulos se ven en un día, en una tarde. Quizá eso no hace que la gente... No, que el Ministerio se hablaba cada semana. Sí, pero ahí la diferencia es la emisión. Es decir, España es el único país europeo que el 80% de lo que produce se hace para plataformas. No para emitir en abierto. Si tú emites en abierto, emites un episodio semanal, la gente se reúne en Twitter, eso y luego a la vez, la gente ha visto el Ministerio de un tirón también. Pero hay gente que eso genera conversación, ¿no? Pero es un segundo visionado, claro. O hay gente que no la ha visto que la va a ver, en la pandemia se vio muchísimo, pero yo creo que lo que he hecho de menos no es que cada uno puede emitir como quiera, y yo lo que he hecho de menos es que se emita en abierto. Sí, es verdad que cada vez se emite menos, ¿eh? Y cuando se emite algo tiene audiencia. Sí, pero ahora solo la serie en abierto se ha quedado para las series diarias y tanto la 1 como Telecinco que emiten series la emiten muy tarde. Sí. Son los horarios españoles de siempre, desgraciadamente. Sí, pero bueno, ellos verán, pero están matando una forma de entretenimiento que al mismo tiempo es cultura. Y bueno, pues si todo es el entretenimiento por entretenimiento y el famoseo y tal, luego que la gente no se alarme, porque con situaciones como esa, que la gente no le pida a la gente cómo es posible votar a esto, cómo es posible hacer esa sensibilidad, cómo es posible, pues porque se ha olvidado la televisión como un método de formación o de educación. No hablo de educación de que te enseñen matemáticas por la noche, no hablo de educación emocional. Y una ficción te emociona, generas una metáfora, te identificas, no te identificas, generas un universo y bueno, pues luego lo demás pues no es lo mismo. No digo que no tenga que existir eso, sino que ha desaparecido lo otro, ¿no? Totalmente. Has contado parte de la historia de España y has conseguido, con el Ministerio, azuzar el interés por la historia y personajes españoles. ¿Qué historia te gustaría contar si el Ministerio tuviera una 5ª temporada o si pudieras hacer otra serie? La que he contado antes, la de la chica esta matemática aragonesa, la del submarino, la de inventos de Isaac Peral, la del Motín de Gilache, la del concierto de los Beatles en las ventas. Muy buena, ¿eh? Eso, estaban en la siguiente temporada, de hecho. De hecho, ¿hay guión? ¿Hubo algún guión, protoguión? Con sinopsis. Y que quizás no se pueda nunca realizar, de momento. No, Televisión Española dijo... ¿Tienes los derechos de Televisión Española? Sí, siempre. Tú cuando vendes una serie aquí o una plataforma, desaparece de tus manos. Fuerte. Y una pregunta que me gustaría hacerte fuera del Ministerio, si no te importa. En 2022 saltó la noticia para los fans del videojuego español que pensabas dirigir, y además yo creo que era algo que nos emocionaba a muchos, ¿no? La historia, una de las historias más interesantes que ha habido en el videojuego, probablemente en Europa, Dynamic. ¿En qué punto está la serie? ¿Hay serie? No hay serie porque no se consiguió la autorización de los hermanos Ruiz. De los hermanos Ruiz. Lo siento porque... Y había ya un dossier, estaban todos los capítulos encarados
pero no, uno de los hermanos Ruiz pactó por detrás con otra productora para hacer un documental que no se va a hacer, no sé qué, no, eso era muy problemático y se quedó parado. ¿Qué te interesó de esa historia? ¿Crees que es una historia que no se ha contado en España nunca? A mí me llamaron, yo no... ahí fue Pablo Lara, el productor Transmedia, quien tuvo la idea, lo movió y tal, pero cuando me dieron el proyecto lo vi, yo, hombre, lo vi porque era una... yo no llegué por edad a eso, pero sin embargo por edad sí era de la movida madrileña, Sí. que es paralelo. ¿Qué puedes contar la historia? Entonces yo lo que hice fue una estructura de musical paralela a la de tal y cruzarles con esos ambientes de la época. Claro, es que puedes cruzar muchas cosas en aquella época. Sí, por ejemplo, había un capítulo que metíamos la vez que David Bowie se fue de caña cuando vino a actuar. Era un poco ministérico, ¿eh? Claro, entonces sí, que coincide con la época de ellos, ¿no? Entonces, bueno, una pena porque, claro, había que crear muchas cosas y generar personajes muy peculiares, un hermano con más adicciones, el otro tienes que contar una historia. Entonces al final, bueno, pues no se hizo y ya está. Has contado en la charla que el ministerio, bueno, pues el proyecto más importante de tu vida, es el proyecto más importante audiovisual de tu vida. ¿Qué significa el ministerio para ti? Y ¿cómo te sientes al no poder hacer una quinta temporada? De los fans está claro que sí que se sienten un poco como, bueno... No, vamos a ver, yo por un lado estoy muy contento del ministerio y ya lo he dicho, ¿no? Y por otro lado, la dedicación al ministerio me ha impedido crecer en otras direcciones porque estaba pendiente del ministerio, sí. Entonces, bueno, pues lo uno por lo otro, pero yo creo que las cosas hay que dejarlas como están, como dice Lorca, ¿no? Mejor dejarlo como está. Porque además con el tiempo, como Lorca, he ganado yo y voy a seguir ganando yo. Entonces, mejor no estar... queremos otra, porque luego además hay otra cosa que te voy a confesar. Sí. Me pasó con la última temporada y me pasaría con una nueva. Mucha gente apoya que tú hagas una serie, pero claro, ya la nueva temporada tendría una patrulla nueva, gente nueva, cara nueva. Entonces la gente... habría unas críticas. ¿Sí? Vienen las críticas y vienen porque ellos tienen ya una idea de lo que quieren, que luego a lo mejor no es la que tú has creado. ¿Pero crees que el público español no estaría preparado como con Doctor Who? Habría que educarle. Sí, el doctor al final va a cambiar. Se podría prepararlo, pero en un principio llega un momento en que vas teniendo ya una edad que dices, sí, déjalo porque eso no vale coscorrones más grandes que la tirita. Bueno, pero lo dejaste lo más alto, realmente. Sí, recuerda una entrevista en la que comentabas, y ya no te molesto más, cuando la tercera temporada, creo que recordar, se metió a HBO. ¿Fue HBO la tercera? En la cuarta. En la cuarta, que era como un sueño para ti. Sí, HBO es la gran... Sí, bueno, luego HBO dejó de ser HBO también, o sea que... Pero cuando tú estabas todavía era HBO. Estaba de hecho, quienes hicieron la gestión para que estuviera en HBO, más que HBO España, que bueno, fue HBO América, que eran unos históricos de HBO. De América Latina, o sea, y sí, ellos eran fan del ministerio y oye, llamaron a España, vinieron a comer aquí, les convencieron. Qué bueno. O sea, que bien. Supongo que sería un éxito profesional también poder estar en la HBO que tú conocías. Sí, lo que pasa es que no sé si lo que se ha limitado a España, de hecho acaban los derechos ya este año. Pero sí, bueno, mira, yo está en Netflix, en HBO y en Televisión Española, pues ya está. Pues son las más grandes, ¿no? Oye, muchas gracias, de verdad, Javier, eres un encanto. Muchas gracias.